Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre mi intención investigativa que tiene como título Hermeneusis sobre la integración de las TIC en la lectura crítica en la media técnica. Estoy inscrita a una línea de investigación que es innovación, gestión y tecnología. Es un avance de tesis doctoral presentada como requisito para optar al título de doctor en Ciencias de la Educación. Mi tutora es la doctora Moraima Stevens. En el En el contexto en Colombia tenemos una gran dificultad. Ocupamos prácticamente el puesto 64 en cuanto a las pruebas PISA en las pruebas PISA en el 2022, teniendo también en cuenta que el hábito lector en Colombia es muy bajo, debido a que una persona solamente se lee 2.7 libros al año en Colombia. Es un nivel demasiado bajo y un hábito lector poco factible para decir que podemos tener un pensamiento crítico a profundidad. En los estudiantes el déficit en las habilidades básicas en la lectura fluida, en la escritura legible y en la comprensión profunda. El desinterés que ellos presentan por el aprendizaje debido a sus conductas disruptivas son una de las limitaciones. En el entorno educativo las estrategias pedagógicas son insuficientes para estimular la lectura crítica, debido a las brechas que se han visto en el acceso equitativo a las TIC. En los docentes pues falta esa competencia digital que pues es la que hace difícil integrar las TIC en la enseñanza, y las brechas persistentes en la desigualdad de dispositivos, especialmente en las zonas rurales, y la infoxicación, que es la saturación de información que está, pero de una manera no confiable, porque los chicos van a las redes, pero no van a redes confiables donde puedan encontrar una información que les pueda educar. Como pregunta de investigación, ¿cómo puede la hermenéutica sobre la integración de las TIC potenciar la lectura crítica en los estudiantes en la educación media técnica? Como propósito general es generar una hermeneusis sobre la integración de las TIC en la lectura crítica en la educación media técnica. Propósitos específicos. El primero es develar la percepción que tienen los docentes de la educación media técnica sobre la metodología que actualmente se usa en la lectura crítica para fortalecimiento de la comprensión. Interpretar los testimonios de los docentes sobre el uso pedagógico de las TIC en la lectura crítica en el nivel de media técnica. Y construir una hermeneusis sobre cómo integrar las TIC en la lectura crítica en la media técnica. Justificación e importancia. Es de relevancia educativa y social que la lectura crítica es la clave para el aprendizaje y la formación de un ciudadano reflexivo, capaz de analizar profundamente y desarrollar un criterio político. En los aportes a la transformación educativa actual, la investigación que busca actualizar el sistema educativo frente a los cambios tecnológicos y sociales, integrando las TIC para mejorar el aprendizaje en la educación media técnica. Tener como apoyo a la toma de decisiones, entonces ofrece esas bases teóricas para evidenciar que los docentes, directivos docentes y educativos diseñen unas estrategias pedagógicas con las TIC. La investigación analiza los contextos locales en la educación media técnica en Colombia. Y la integración de las TIC en la lectura crítica busca aumentar y motivar ese compromiso para mejorar las habilidades críticas. Como antecedentes internacionales, Coyucán en el 2022 creó una estrategia de lectoescritura reflexiva sobre el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Granada en el 2022 para los niños de sexto grado en la educación general básica de la Unidad Educativa Francisca de San Andrés Quito. Él dice que las TIC crea un proyecto sobre las TIC y la influencia en el desarrollo de la lectura crítica. En los antecedentes nacionales, Angulo y Cortés en el 2023 dicen que crean como un proyecto sobre cómo estratégicamente y la didáctica mediada mediante la herramienta Pangle fortalece la lectura crítica en estudiantes de 10º grado.
y Durán en el 2023 crea lo que es la caricatura y el meme como una propuesta para el fortalecimiento en la lectura crítica. En los antecedentes regionales, pues tenemos a Contreras y a López, que crean el proyecto sobre el fortalecimiento de la lectura crítica a través de la estrategia didáctica mediada en la realidad en los estudiantes de secundaria. Y Rincón en el 2023 crea lo que es el proyecto Fortalecer la lectura crítica bajo la teoría de Julián de Subiría a través de Google Meet en los estudiantes de la media técnica. Como referentes teóricos tenemos lo que es la teoría sociocultural de Vygotsky, que donde dice que la importancia que tiene el docente como ese mediador en el aprendizaje del estudiante. La lectura crítica es ese proceso reflexivo y analítico que le permite al estudiante interpretar los textos de una manera profunda y obteniendo ese pensamiento crítico. Las competencias en la educación media técnica, pues son esos niveles que el estudiante debe tener, tanto en la comprensión literal, inferencial y crítica. Lo que es un pensamiento crítico en la educación, pues es esa curiosidad intelectual que debe tener el estudiante frente a la resolución de problemas, pero de una forma crítica y activa. Y lo de la Agenda del 2030, que habla sobre la calidad educativa y la equidad mediante la integración de las TIC. Las TIC en la educación es transformar las prácticas pedagógicas promocionando el aprendizaje significativo a través de las TIC. En los referentes teóricos tenemos lo que fueron las TIC en la pandemia. Gracias al uso de las TIC se pudo seguir y garantizar la educación a los estudiantes durante el confinamiento. Las TIC después de la pandemia, ¿qué fue? Pospandemia, combinar la educación con la presencialidad y la virtualidad. Entonces era mirar a esos estudiantes a los cuales se podían atender de forma virtual y de forma presencial. En ese tiempo se habló de lo que fue las inteligencias artificiales. En la educación híbrida es ese modelo que combina las clases presenciales con encuentros en línea, utilizando recursos digitales como videos, hipertextos y multimedia. Y más nosotros en el 2021 podemos decir que prácticamente somos estos estudiantes los que contamos con esa oportunidad para poder acceder a una educación superior. En los aspectos conceptuales es fundamental hablar de lo que es el contrato social, las TIP, las TAP, las TEP, la lectura, el aprendizaje de la lectura, la estrategia didáctica apoyada en las TIC, la comprensión de la lectura crítica y el proceso lector. En los aspectos legales, pues tenemos lo que dice la Constitución en el 1999, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Responsabilidad Social en la radio, en la televisión, en los medios y la Ley Especial de Delitos sobre delitos informáticos, las normas que nos da el Ministerio de Educación sobre las TIC, las enseñanzas y el uso de la Agenda 2030 sobre los objetivos de un desarrollo sostenible. Y también hay que tener en cuenta los reglamentos que tenga la institución sobre el uso de las tecnologías. En la metodología voy a trabajar un paradigma de investigación cualitativo interpretativo con un enfoque hermenéutico donde es una interpretación a profundidad y donde se reconstruye una teoría mediante un método de investigación que es una teoría fundamentada, donde contaré con tres informantes claves y mi escenario de investigación será la institución educativa Emiliana Santiago Quintero de Teorama. Hay unas técnicas de recolección de información que se da a través de unos instrumentos que es la entrevista semiestructurada, la observación, el análisis documental de los materiales educativos mediante unas fases que es la validación y confiabilidad del instrumento y se realiza lo que es la triangulación de datos mediante la recolección de datos, la codificación axial, la codificación inicial y la codificación selectiva que desarrolla la teoría. El procesamiento de los datos es muy importante, lo que es el análisis cualitativo, porque es donde se identifican las categorías emergentes y los patrones y esos significados de los discursos que tienen los docentes y también los participantes en las prácticas observadas. Y
como todo, hay unas limitaciones en la investigación, pues se reconocen las restricciones teóricas, metodológicas en las prácticas, como el acceso a la información en instituciones que no cuentan con una infraestructura tecnológica apropiada. Y aquí pues tengo mis referencias teóricas. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente.